Una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde y cómo nos oigan. Estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa que habla del deporte desde el punto de vista jurídico. Como lo hemos llevado haciendo desde hace ya 3 semanas y esperamos seguir haciéndolo todas las semanas. Tenemos 3 abogados, nos falta Alejandra, que está muy copada de trabajo, 3 abogados y una abogada que vamos a hablar con una situación bien especial. Hay uno en Argentina, uno en España y estamos 2 en Colombia, de manera que es un podcast absolutamente internacional donde y me parece que ha sido mucho más interesante, se pueden comparar las diferentes situaciones del derecho deportivo, de la misma situación. En el caso de hoy seguiremos hablando de agentes e intermediarios, la misma situación frente a diferentes enfoques desde el punto de vista, no sé si estatal, pero sí desde los diferentes países. Nos acompañan Marcelo B, o B, no sé cómo se pronunciará, Marcelo, ¿es B o B? B, Marcelo B, desde Argentina, Rafa Alonso desde España, desde La Coruña. Marcelo está en Córdoba, creo que es. Yo soy de Córdoba, pero estoy actualmente en Buenos Aires. Marcelo ahora está en Buenos Aires y nosotros 2, hoy solo yo, Andrés Charria, en Colombia. Como siempre empezamos con unas editoriales. Yo tengo la primera que me parece que ya está siendo excesiva, pero tocará volverla a decir. Es el tema de la boldenona. La semana pasada el jugador Canovio de Peñarol dio positivo por boldenona. Y el tema de la boldenona ya es recurrente y ya pasa a ser casi que aburridor. Los deportistas consumen carne en países donde la boldenona es perfectamente permitida y salen con un resultado analítico adverso de boldenona. Las federaciones internacionales lo saben, la WADA lo sabe, pero aún así insisten en sancionar deportistas por ingesta de boldenona. Entonces, siempre que aparece un tema de esos, aparece Robert Farah, aparece Doménica Suero, aparece Juan José Amador, aparece Sebastián Puerta, todos estos deportistas que han tenido la malísima fortuna de consumir carne que ha sido, cuya vaca, llamémoslo así, ha sido tratada con boldenona, que es una práctica usual, no está prohibida, no es una mala práctica y simplemente es una de las formas de levantar el ganado en Colombia. En Colombia, repito, en Ecuador, no sé si en Perú, y eso es lo que hay que empezar a investigar. Sé que en Uruguay no, pero digamos que la boldenona está a la orden del día, no como una sustancia dopante, sino como una sustancia que lo único que hace es meter en unos problemas endemoniados a los deportistas, muchos de los cuales no salen. Nosotros tuvimos 3 pesistas con los que no logramos convencer a un panel que la ingesta en boldenona había sido la presencia de boldenona había sido por ingesta de carne. En Colombia hay una epidemia de boldenona y la boldenona no es un dopante, no es una sustancia que se utilice tan frecuentemente para dopar. Hay otras y en eso pues tenemos un problema. Rafa. Mi editorial trata sobre el caso de la Superliga. Para quien no lo recuerde bien, allá por la primavera 12 clubes punteros europeos crearon una competición paralela a la Champions League de la UEFA, la llamaron Superliga, y consiguieron que un juzgado de lo mercantil de Madrid adoptase medidas cautelares contra la UEFA, prohibiéndole adoptar ningún tipo de medida sancionadora ni abrir expediente a estos clubes, presumiendo que la UEFA podía realizar prácticas anticompetitivas que limitaban que en el mercado pudiese haber otro tipo de competiciones al margen de las propias de la UEFA. Como muchos de nuestra audiencia sabe,
Este proyecto cayó por sí solo por el rechazo que tuvo entre los propios aficionados, sobre todo en Inglaterra, y a día de hoy solamente 3 clubes, Real Madrid, Barcelona y Juventus, se mantienen dentro, pero siguen alentando a través de una sociedad que crearon este procedimiento judicial en el que se dictaron esas medidas cautelares. La situación es que la demanda llegó a la UEFA, pero el juez al mismo tiempo decidió elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión Europea que implica la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la cuestión elevada al Tribunal Comunitario. Y eso, en este caso concreto, provocaba que esas medidas cautelares quedasen ya prácticamente definitivas durante el largo periodo de tiempo que se espera que se puede tardar en pronunciar el Tribunal Europeo. Ahora lo que ha hecho la UEFA ha sido presentar una recusación de este juez, que también es algo que suspende el procedimiento, porque considera la UEFA que hay determinados elementos que le hacen sospechar que el magistrado podría no ser imparcial en este asunto, ¿no? Me llamó la atención, por lo que ha trascendido, que uno de los motivos en los que se basa esta recusación es que solo transcurre prácticamente un día desde que tiene entrada la demanda con cientos de folios y pruebas documentales hasta que se dicta el auto acordando las medidas cautelares, lo que implica no solo que se ha estudiado el asunto, sino incluso que el propio auto es de gran complejidad, con derecho internacional, y es un auto de gran extensión, de muchos folios. Y eso es lo que a la UEFA le lleva a sospechar de que no es normal que un auto de esa magnitud se dicte en tan poco tiempo. Bueno, ahora mismo está suspendido hasta que el órgano superior resuelva si se recusa o no al juez, y esta es la situación actual del caso Superliga que motivaba mi editorial. Entonces, ser eficiente es motivo de sospecha para la UEFA. Ser demasiado eficiente, sospechosamente eficiente como para pensar que quizá ese auto ya se había empezado a dictar antes de que hubiese entrado la demanda. Lo que pasa es que no se dice así abiertamente, pero es lo que uno puede entrever cuando lee esos razonamientos. Yo tengo una pregunta que me parece exótica y que seguramente la respuesta la tienes muy rápido, es ¿cómo un juzgado de Madrid en un juzgado de Madrid se puede abrir una causa contra una entidad de derecho suizo que ni siquiera está en la Unión Europea? Eso me parece exótico. Eso para mí fue lo que más me sorprendió en el auto, fue precisamente que no se razone en ningún momento la competencia judicial internacional para conocer del asunto. Porque probablemente pueda haber una fundamentación que pueda ser compartida o no, pero lo que me llamó más la atención desde el primer momento cuando se conoció el contenido del auto es que no dedica ni un párrafo a cuestionarse la competencia internacional. Fue lo primero que pensé yo también, Andrés. Bueno. Marcelo, eres nuevo y no sabías de nuestros editoriales, pero ya tienes uno en el tintero y bueno, arranca. Bueno, gracias Andrés. A mí me pareció muy oportuno comentarles un poco a ustedes y a la audiencia la crisis institucional que está viviendo la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Ustedes saben muy bien que la Federación Peruana de Fútbol, a lo largo un poco de su historia más reciente, viene de crisis en crisis, por decirlo de alguna forma. Y me llamó mucho la atención un reciente laudo del TAS, iniciado en su momento por el Club Alianza Lima, que dicho sea de paso, hace muy poco ya le había ganado un laudo del TAS a la propia federación con el tema del famoso descenso a la segunda categoría. Pero este laudo es sobre otro tema. Este laudo lo inicia el Club Alianza Lima, Sporting Cristal y el Club Deportivo de la Universidad de San Martín en contra de un acuerdo adoptado en una asamblea extraordinaria del 14 de octubre del 2019. En esa asamblea extraordinaria del 14 de octubre del 2019, el punto esencial del orden del día, convocado por la propia federación, era adaptar de alguna u otra forma el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol al estatuto de la FIFA, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que los estatutos de cada una de las asociaciones se deben adaptar
como lo indica el propio estatuto de la FIFA, a la entidad madre del fútbol mundial, que es la FIFA. Esa asamblea extraordinaria, conforme el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, debe cumplir con una serie de requisitos de convocatoria y esencialmente de consensos muy amplios, que es el 80% de los miembros presentes en esa asamblea. Bueno, estos 3 clubes le iniciaron un reclamo que llegó al TAS, aduciendo de que no se había llegado a ese consenso del 80% para aprobar esta adaptación del Estatuto de la Federación Peruana al Estatuto de la FIFA. El laudo del TAS le dio la razón y anuló ese acuerdo de la Asamblea Extraordinaria del 14 de octubre del 2019, por lo que se pasa a regir la Federación Peruana de Fútbol por un viejo estatuto del año 2009. Por supuesto que con todos los conflictos que puede traer y conllevar no solamente esta decisión, sino fundamentalmente me voy a detener en uno de tantos que ha traído consecuencias. Este estatuto de la Federación Peruana de Fútbol del 2009, que es el vigente actualmente, si bien lógicamente se reconoce a la Federación Peruana de Fútbol como la titular originaria de los derechos audiovisuales, también le cedió o le dio la posibilidad, o le delegó, mejor dicho, a los clubes la posibilidad de que negocien individualmente con las empresas, entre ellas Gol TV, a cargo de los derechos audiovisuales. ¿Y a dónde va la acotación y el comentario? De que la Federación Peruana de Fútbol recientemente, la semana pasada, les ha hecho saber a los clubes de que en primer lugar la federación es la titular de los derechos audiovisuales. Eso nunca estuvo en discusión, porque incluso la propia reglamentación de la FIFA dice que claramente los titulares de los derechos de televisión o audiovisuales son las federaciones. Pero sin perjuicio de ello, lo que está en discusión y le hace saber la federación a los clubes es que se abstengan de negociar de manera individual, como lo establece el estatuto del año 2009, hoy vigente. ¿Y a dónde va esto? De que conforme ese estatuto, los clubes han ido negociando con esta empresa de televisión, que es a quien tiene a cargo la titularidad de los derechos de televisión, y por supuesto que las regalías o las utilidades que le queda a la federación conforme a esa negociación es ínfima. Lo que se avecina seguramente un futuro conflicto. Y por otro lado, lo que sí también quiero acotar con respecto a este conflicto es que está muy latente la posibilidad de que se designe, o la posibilidad de una comisión normalizadora o de una, entre comillas, intervención por parte de alguna comisión normalizadora en gestiones que se vienen haciendo paralelamente a todo este conflicto en FIFA a la Federación Peruana de Fútbol. Las comisiones normalizadoras son el terror de Sudamérica. Yo sé que hubo Uruguay y Venezuela. Y Argentina. Y uno no se explica cómo en Colombia no llegan, porque acá la situación es dramática también. Esa es la otra cara de la moneda, Rafa. Acá todo es, en temas de fútbol, todo es muy complejo y FIFA lo único que puede hacer al final es intervenir de manera más o menos directa. En Venezuela, lo que pasa es que en Venezuela hubo detenidos, muertos por COVID y una cantidad de irregularidades que todavía siguen manejando. Yo estoy en un tema con un dirigente como abogado pro bono, entre otras cosas, nombrado por FIFA. Pero bueno, ahí está. Creo que ya después de esto, y la semana pasada estuvimos hablando mucho de agentes en Colombia y en España, haciendo un paralelo muy rápido. Rafa nos dijo que en España hay un tribunal que resuelve los temas entre jugadores, agentes y equipos, y que resulta ser un tribunal bastante eficiente en el sentido de que soluciona los problemas
de manera igual. Queríamos hablar con Marcelo. Marcelo es abogado, pero tengo entendido que tú eres intermediario registrado, Marcelo. No, en su momento fui, en otra etapa de mi vida, Andrés, sí lo fui hasta el 2000, te diría hasta el 2013, si mi memoria no me falla, y a partir de ahí dejé esa linda etapa de mi vida. Durante 10 años representé, intermedié con jugadores y me dediqué de lleno, lógicamente, al derecho deportivo solamente. Pero acá en Argentina, y acotando lo que vos decís, no existe un tribunal, lamentablemente lo digo, no existe ni una mera cámara de resolución de disputas, menos aún un tribunal de arbitraje deportivo, lo que hace que este tipo de conflictos que permanentemente se suscitan entre un jugador y su representante o entre un club que contrata los servicios de un intermediario o representante terminen dilucidándose directamente en la justicia civil y comercial, ¿no? Justicia ordinaria, en definitiva. Y, a ver, yo voy por partes, creo que el paralelo es más fácil Colombia-Argentina que España-Colombia-Argentina. ¿Cómo se hace uno? Es decir, vamos a recordar, ¿cuándo terminó el tema del licenciamiento de agentes? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Eso fue hace unos 7 años por ahí? 2015, la última reforma grande, sí, hace que es la 7 que años. actualmente está en discusión con esta futura, muy futura normativa nueva, una nueva, digamos, en el 2015 la FIFA desregula la actividad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Introduce la figura del intermediario. Recuerda que hasta el 2015 la figura del intermediario a nivel FIFA representante estaba mucho más regulada. En el 2015 la FIFA consideró, a mi forma de ver, erróneamente que era necesaria una reforma y los desreguló absolutamente con esta figura del intermediario, donde ya prácticamente puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier persona física o jurídica. Sí, antes había que pasar un examen, eran 20 preguntas, creo que eran 15 de FIFA y FIFA le daba 5 a las federaciones nacionales para que incluyeran legislación nacional y reglamentación nacional. El examen tenía que ver básicamente con temas de reglamento, estatuto y transferencia de jugadores, estatutos FIFA, y se reservaban 5 preguntas para algunos, por lo menos en Colombia, algunas cuestiones de derecho civil y de derecho comercial, 2 o 3. Era un examen de respuesta múltiple que costaba un dinero y que le permitía al candidato avanzar una etapa, porque venía la segunda etapa que era muy difícil, que era constituir unas pólizas o unos avales que le permitían a la gente respaldar su labor, en el sentido de que las pólizas era por responsabilidad por mala práctica de su labor como agente, y seguramente le permitían a aquellas personas que se sintieran defraudadas por estos agentes hacer válidas estas pólizas. Entonces, había que pasar un examen, había que llenar algunos documentos, que es un poco lo único que quedó, es decir, indicar que se tiene buena conducta, y con 2 cartas de personas del fútbol, que ese del fútbol es tan amplio como que podía ser un periodista, un jugador de fútbol, un dirigente. Ese no es difícil. Y una vez se constituía la póliza, que era una póliza costosa, repito, y se pasaba el examen, se aprobaba el examen, había que firmar un código deontológico que los agentes que yo conozco no sabían siquiera qué era lo que habían firmado. Algunos me dijeron que no entendían qué era eso de deontológico, que me llamó muchísimo la atención. Y una vez se tenía eso, se podía actuar de manera tranquila. Solo era para personas naturales, no había como ahora personas naturales y personas jurídicas, y se renovaba una vez se pasaba el año. Cada año había que renovar la póliza de responsabilidad civil. Pero pues no sé si no funcionó o funcionó muy bien la vigilancia de FIFA, y FIFA se llenó de problemas de agentes, clubes y jugadores. Yo me acuerdo de algunos, uno del Bosque con el Galatasaray o con el Besiktas tal vez, pero hubo infinidad, es decir, en eso hubo muchísimo. Y yo por eso FIFA sacó la mano, no se desistió de manejar esto. No sé ustedes qué conozcan al respecto.
Sabemos es que ahora va a volver Sí. la regulación de FIFA, que se está ya preparando, o sea que al final ha sido un lapso de 6, 7 años y vamos a volver a la regulación. En el caso español, lo que hizo la Federación Española de Fútbol fue aprobar su propio reglamento de intermediarios, que al final, salvo el caso del acceso, ¿no?, de ya no exigir ese examen, sino únicamente sustituirlo por una declaración responsable y una entrevista personal para comprobar un poco la reputación de la persona. En el resto de cuestiones se siguió mucho el espíritu de la regulación que existía anteriormente en FIFA. Básicamente, las líneas maestras, digamos, de la reglamentación de los agentes en España se mantuvieron prácticamente en su integridad. ¿Hay que constituir pólizas? Sí, hay que tener un seguro de responsabilidad civil. Bueno, ¿y en Argentina, Marcelo? En Argentina, muy similar a lo que ha dicho Rafa, acá también se reglamentó desde el 2015, desde la última gran reforma, la actual vigente, se hizo una reglamentación respecto de las personas físicas o jurídicas que pueden brindar este tipo de servicios a jugadores o clubes. Se les exige, lógicamente, estar en el registro, tienen un número de inscripción, se les exige una póliza, hay una mera entrevista, ese contrato de representación se debe registrar en AFA, debe ir adosado al contrato de trabajo que se negocia o al convenio de transferencia entre clubes. La AFA se reserva el derecho de exigirle a los jugadores y clubes información sobre los pagos que se efectúan a los intermediarios y una serie de requisitos que van relacionados, pero que son muy símil, diría prácticamente una copia, a la reglamentación actualmente vigente a nivel FIFA. Hay que constituir pólizas, me dices. Sí, efectivamente. Bien. Se renueva anualmente. Y Perdón, Andrés, estoy repasando ahora el reglamento de la Federación Española y no veo exactamente lo de la póliza, ¿eh? Ahora bien, yo te digo, a todos los clientes que yo he tenido, es lo primero que les he recomendado, porque incluso aún no siendo exigible, es muy, muy conveniente y recomendable tener asegurado cualquier tipo de responsabilidad, y máxime con los importes que se mueven en el fútbol profesional. Pero ahora que lo comentas, no veo entre la documentación a aportar la obligatoriedad, acreditación de la suscripción del seguro, ¿eh? Eso fue lo que cambió acá. Bueno, no, acá cambió todo. Es decir, acá simplemente hay que entregar un dinero y 3 papeles. Y por eso, yo creo que por eso también es tan informal. No sabía, y por eso me sorprende un poco, la obligatoriedad de las pólizas. Para mí no sabía, en eso me declaro absolutamente ignorante. ¿Qué tan costosa puede ser una póliza de esas, Marcelo o Rafa? En Argentina no tengo el costo vigente actualmente. Por supuesto que todo dependerá del monto, va en función del monto asegurado que esté dispuesto a asegurar. Claro. Pero no creo en lo personal que sean de un costo elevado, Andrés. Me parece que es una póliza accesible, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Y en España? En España también es normalmente accesible, se parece mucho a las pólizas que cubre la responsabilidad civil profesional o cualquier otra profesión, y normalmente los importes de la prima van en función de la suma que aseguras y también de la franquicia que quieras poner. Es decir, cuanto más alta sea la franquicia, pongamos que hay una franquicia de 2.000 euros, significa que si el agente causa un daño de 6.000 euros, los primeros 2.000 los paga él y la compañía solo paga los 4.000 restantes. Cuanto más alta sea la franquicia, más barata es la prima. Claro. Entonces, dependiendo de eso, pero bueno, en general no pasa de unos pocos cientos de euros. Es una
una póliza anual, me refiero, unos pocos cientos de euros al año. Y se utiliza esas pólizas, es decir, hay gente que haya exigido hacer efectiva la póliza y que le paguen los montos que el agente malamente refundió. No es muy habitual que los jugadores reclamen responsabilidad a la gente por negligencia. Aquí la mayoría de los asuntos que se plantean son impagos del jugador a su agente o problemas de ruptura del contrato entre el jugador y el agente inducido por un nuevo agente. Esos son los casos que copan la mayoría de los que se plantean en la práctica en España en relación con los contratos de representación. Marcelo, yo hablaba la semana pasada que en Colombia básicamente la labor de intermediario, de agente, como se quiera llamar, es prácticamente informal. Uno ve un estudio, un informe de los pagos hechos y hay 4 pagos, 4 o 5 si no estoy mal, y hay 6 intermediarios que salen en el informe. Y uno sabe, personalmente yo sé que en Colombia la actividad de estas personas es enorme, es gigantesca, pero ocurren varios temas que pasan acá, pero que me gustaría saberlos allá en Argentina. Uno es que la mayoría de veces no se registra el nombre del intermediario, porque acá en Colombia hay una práctica por parte de los clubes es que dicen que no reciben a ningún intermediario para cualquier negocio con un jugador. De manera que el jugador que dice, hable con mi intermediario, con mi agente, le dice, no nos interesa. La realidad es que al final les toca, si quieren un jugador, es muy difícil encontrar un jugador sin intermediario, sin agente, pero no se registra el nombre del intermediario, así esté debidamente licenciado por la federación. Y eso por un lado, es decir, los agentes licenciados son renuentes a que estén revelados en los contratos, por una parte, y por otra parte hay mucha gente que no está registrado y que por lo tanto el club y el jugador van a evitar registrarlos para caer en temas disciplinarios, que es la única consecuencia de actuar con un agente no registrado. En Argentina, ¿cómo funciona eso? En Argentina funciona de una forma muy similar en la práctica. Una cosa es la teoría, lo que te dice la reglamentación, y otra cosa es la práctica. En la práctica es una actividad que ha proliferado, que se ha expandido tremendamente, sobre todo con esta última desregulación desde el 2015, donde cualquier persona puede ser intermediario. En la práctica sucede de que los intermediarios no quieren, lógicamente, lo mismo que decías vos, Andrés, no quieren figurar en los contratos, por una cuestión impositiva, por una cuestión de normativa interna relacionada con la UIF, que es la unidad de lavado de activos, lavado de dinero en Argentina. En la práctica también sucede de que son pocos los intermediarios que se encuentran registrados, tal como lo exige el reglamento sobre relaciones con intermediarios de AFA, que en teoría tendrían que ser los únicos intermediarios que se encuentran autorizados para realizar este trabajo, pero en la práctica sucede de que son muchísimos más los que están fuera del sistema que los que están dentro del sistema. No varía en mucho lo que vos visualizas que sucede en Colombia. Sí. Y por supuesto que, como bien manifestás vos, todos los jugadores a partir de un determinado nivel tienen representantes, y si bien los clubes tratan de eludir el pago de esa comisión, terminan a la corta o a la larga teniéndolo que abonar porque los jugadores están unidos a su representante no solamente por un vínculo muchas veces de fidelidad, sino por un vínculo contractual. No, y evidentemente para un club es mucho más cómodo, y yo lo veo acá, negociar con el propio jugador, un jugador que en la mayoría de veces no es una persona informada y es una persona que tiene cierto tipo de temor reverencial, llamémoslo como habla el Código Civil colombiano, con el presidente del club, y por lo tanto la negociación no es tan
tan equitativa. Mientras que negociar con un agente, una persona que conoce el tema, por lo menos que tiene experiencia en negociar con presidentes de clubes, es bien difícil. Esa es una de las formas en las cuales los clubes tratan de hacerlo. En España también es tan mal visto el intermediario, Rafa, o no, porque acá es muy mal visto. En general los clubes, salvo uno o dos agentes amigos, no les gustan los intermediarios. Allí Aquí lo habitual es que siempre se trate con el intermediario del jugador. Cuando hablamos de fútbol profesional, todos los jugadores, en su gran mayoría, están asesorados por agentes. Después, cuestión aparte, es que esa intervención se documente en el contrato. Sí. Ahí va a depender, como decía Marcelo, de la situación del agente en cuestión, si es una persona que está o no dentro del sistema. Los hay que prefieren estar en el sistema porque, primero por prestigio, porque así se presentan como intermediarios registrados a la hora de captar nuevos clientes, y segundo por las ventajas que reporta el propio sistema, como se explicaba, a través de la posibilidad de reclamar ante el Comité Jurisdiccional de la Federación Española de Fútbol, que resuelve muy habitualmente reclamaciones de agentes contra jugadores de una forma rápida. ¿Tú has participado en alguno de esos casos? ¿Perdón? ¿Tú has participado en alguno de esos casos de agentes contra jugadores? Sí, yo he hecho reclamaciones incluso de agentes a jugadores, y luego el que te llama para solventarlo rápidamente es el nuevo club de ese jugador, porque saben que si el jugador no paga, se le puede denunciar y eso puede derivar en una sanción disciplinaria de X partidos de suspensión, y al final el damnificado va a ser el nuevo club, con lo cual es el primer interesado en paralizar ese problema, y sobre todo si se trata de un jugador titular, que estas discusiones no acaben perjudicando al club, que no pueda alinear a ese jugador por una cuestión que a él ni le va ni le viene, sino que trae causa del antiguo contrato entre aquel agente y el jugador. Pero luego hay intermediarios que prefieren estar fuera del sistema, porque de esa manera pues no están sometidos a las limitaciones temporales de los contratos y firman contratos de 5 o de 6 años o unos sistemas de prórroga absolutamente endemoniados, en el sentido de que si no me comunicas la no renovación un día bisiesto y durante el eclipse de sol, no es válido, por poner, quiero decir, que lo llevan hasta el extremo, ¿no? Y claro, todo eso pues es lo que le encuentran ventaja estar fuera del sistema, porque de esa manera pues ellos dicen, aquí esto es un contrato en el que rige la libertad de pactos, y este señor me dio la exclusividad de su representación y ahora no me puede dejar con este contrato y romperlo para irse con otro nuevo agente. Por lo tanto, que me pague lo que habíamos estipulado para el caso de incumplimiento. Funciona. El otro tema que es complicado y que en Colombia no lo he mirado hace mucho tiempo, pero es una de las grandes interrogantes que tienen en todos lados, es lo que decía Marcelo, el tema del lavado de activos. Tengo entendido, si no estoy mal, que ayer allanaron AFA por un tema de evasión de impuestos. Sí, correcto. Y fíjate vos que era un poco por lo que les comentaba al principio. ¿Por qué allana la AFA? Justamente por el caso de un representante / intermediario, y van a la AFA porque el representante y el intermediario, conforme a la reglamentación de AFA, debe no solamente acompañar lo que yo les decía, el contrato de intermediación a cada contrato de trabajo donde haya podido intervenir o en cada transferencia, sino que además todo pago que efectúe un jugador o un club a un intermediario debe ponerlo en conocimiento de la AFA de manera lógicamente escrita. Entonces, por eso, efectivamente, por lo que prevé la reglamentación de AFA en materia de intermediarios, es que se produce ese allanamiento. E inclusive no solamente fue un allanamiento a la AFA, sino también a los clubes, donde este intermediario ha actuado. O sea, es todo un círculo donde los clubes
y la AFA tienen la información, lógicamente, del dinero que se le ha abonado a este intermediario. Es complicado eso. Y además acá en Argentina hay una resolución interna de la UIF, que es la unidad de lavado de activos, que lógicamente a la vez existe una procuración dentro de lo que es el Ministerio Público Fiscal específica de lavado de activos, donde los clubes están obligados a cumplir no solamente cuando se realiza una renovación o se firma un nuevo contrato de trabajo, sino fundamentalmente cuando se efectúa una transferencia, no solamente nacional, sino internacional, o sea, declarar los montos reales y concretos de esa transferencia. Realmente, sí, yo alguna vez lo vi con una gente amiga, el tema de declarar todos los dineros, sobre todo por el cepo cambiario que llegaron a tener y todas estas cosas, hace que la actividad, si uno la quiere hacer de manera adecuada, requiera una infraestructura administrativa compleja. Efectivamente, para la Argentina es muy difícil porque los vaivenes económicos esencialmente juegan. Hoy la situación les dificulta muchísimo, fundamentalmente los clubes, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos un dólar oficial, pero a la vez un dólar paralelo, como le llamamos en Argentina, un dólar blue, por lo que hace de que para los clubes, ni hablar de aquella época que vos mencionas, Andrés, del famoso cepo cambiario, que lo hacía todavía mucho más difícil aún, pero hoy esencialmente con la diferencia real entre lo real y lo oficial y el acceso que uno tiene al mercado cambiario del billete dólar, hacen que para los clubes sea un momento muy complicado desde el punto de vista de las transacciones y sobre todo de la renovación de los contratos de los jugadores. Sí, con una evaluación perfecta. Pero bueno, digamos que el tema es totalmente distinto en cada uno de los tres países, pero yo tengo una pregunta y supongo que ustedes tienen algún conocimiento. Yo no lo tengo, no me he puesto a investigar. ¿Qué es lo que ustedes entienden o saben qué es lo que pretende FIFA? ¿Cuál va a ser el nuevo reglamento? ¿O estamos esperando todos un poco a la expectativa de una película nueva? Bueno, es un poco la vuelta al pasado después de probar esta experiencia sin regulación. Incluso se les va a arbitrar una cámara específica dentro del Tribunal Arbitral del Fútbol que entra en vigor mañana. Tendrá una cámara de agentes para este tipo de reclamaciones y fundamentalmente las líneas maestras vienen de la mano de limitar el importe de las comisiones a un 3% del salario del jugador o, si cobra por realizar la transferencia, a un máximo del 10% del precio de la transferencia, creo. Pero yo se lo veo muy difícil, no creo que puedan regular esa... Al final acaba siendo como siempre ha sido. Hay una sugerencia. FIFA, desde el primer reglamento de intermediarios, sugería el 3% y lo copia de la Convención Colectiva de los Beisbolistas Americanos, creo yo. Pero yo veo muy difícil que lo puedan obligar. No lo sé. Y también viendo la conformación de la Cámara de Resolución de Disputas y la Comisión del Estatuto del Jugador, que ya tiene sus integrantes y sus representantes, en el caso de los agentes no hay nada. Todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Entonces, y de hecho en Colombia se acaba de cerrar la última ventana de inscripción de agentes y sigue una inscripción muy alegre de una cantidad de personas que pretenden ser intermediarios y que algunos lo hacen muy bien, otros no tanto, pero que sigue siendo una informalidad total. En España también por esta época y en Argentina creo que se cerró o cambiaron las fechas. En Argentina ya se cerró, se abre una vez al año la inscripción. Pero bueno, pasa como seguramente algo muy similar a Colombia, Andrés. Hay gente que trabaja muy seriamente, hay otra gente que no trabaja tan seriamente, pero la realidad es que los que están inscriptos es un listado corto y que los que están por fuera es su gran mayoría. Bueno, tendremos que esperar. ¿Algún comentario más al tema de intermediarios y agentes?
Sí, simplemente que este reglamento FIFA está en la recta final de su elaboración, escuchando sugerencias de todas las partes afectadas y que probablemente en unos pocos meses conoceremos ya el texto definitivo. En cuanto a la fuerza de obligar o no de esas recomendaciones y tal, pues yo creo que pasa por dos factores. El primero, el que se tipifique como infracción el incumplimiento de ciertos mínimos que se han de respetar en todo caso, porque si no, se trataría de un reglamento meramente pragmático en el sentido de que su incumplimiento no tendría ningún tipo de consecuencia, con lo cual al final quedaría en el plano de la simple recomendación esos aspectos que hablamos y no serían obligatorios. La gente los asumiría, salvo que, segundo factor, dentro de las propias asociaciones de agentes y desde la autorregulación se impulse la suscripción de códigos ontológicos que apuesten claramente por el respeto de esas comisiones y algún tipo de autocontrol para asegurar el cumplimiento. Pero bueno, todo eso me imagino que veremos en los próximos meses cómo cristaliza y si realmente se va a llevar a cabo o, como dices tú, Andrés, será algo difícil de implantar en la práctica de una manera efectiva. Yo creo que a FIFA le molesta y le va a molestar siempre que haya un ajeno a FIFA que reciba tal cantidad de dinero por el fútbol. Ahora, lo que uno se está dando cuenta es que hay una cantidad de agentes intermediarios que empiezan a comprar clubes y por eso les tocó prohibir las transferencias puente. Acá en Colombia ha habido algunos intentos de intermediarios que quieren comprar, que quieren controlar los clubes. Sé que en Uruguay hay muchísimos de algunos europeos para precisamente hacer las transferencias puentes y evitar el pago de formación, solidaridad, y por eso precisamente FIFA prohibió las transferencias puente. Yo creo que el pulso es interesante. A mí me parece que negar que la actividad de la gente es una actividad muy importante para el fútbol, que es una actividad terriblemente bien pagada, muy lucrativa, y que hay que controlar, yo no lo tengo tan claro. Esperemos a ver. Tendremos que esperar a ver en qué se traduce, efectivamente. Yo creo Pero bueno, desde luego ahora con la vuelta a ser miembros de FIFA, un estamento más, pues FIFA podrá regular más todo aquello que le preocupa respecto a este colectivo que, sobre todo cuando hablamos del nivel más alto del fútbol profesional, pues como bien dices, representa una parte muy importante de lo que mueve esta industria. Sí, eso es así. Marcelo, ¿algo más que decir? No, mucho más. Coincido con lo que han manifestado. Creo que va a ser muy difícil en la práctica poder regular y controlar efectivamente este porcentaje que en los borradores, digo en los borradores porque todavía no es una normativa, una reglamentación aprobada, pero todo indica que lo va a hacer tal como está trascendiendo. Me parece que va a ser muy difícil. Y bueno, en definitiva, seguramente, como toda normativa y reglamentación nueva, se va a ir haciendo, como digo, camino al andar, ¿no? Esperemos que resulte ser una reglamentación apropiada, que no desvirtúe la actividad y que en definitiva no termine siendo una normativa abstracta, sino que siendo una parte esencial en todo esto, como son los agentes e intermediarios, sientan en la propia normativa también un resguardo al propio ejercicio profesional que ellos llevan adelante, ¿no? Y que la propia normativa no se transforme en un perjuicio, porque en definitiva cuando la normativa se transforma en un perjuicio es cuando se empiezan a buscar las alternativas para no cumplir con esa reglamentación. Cuando se eluden, exactamente. Yo creo que en un año nos tocará volver a hablar de esto ya cuando esté caminando la Cámara de Agentes, el reglamento, y veremos a ver qué ha pasado. Eso es. Bueno, nos vemos la próxima semana hablando de un tema nuevo y diferente sobre, supongo que todavía derecho y fútbol, pero podemos hablar de derecho y otras actividades deportivas. Rafa, muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias. Y Luis, al frente mío, que nadie lo ve, que es el que mueve todos los controles, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande.
como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.